Estamos estudiando, hoy vamos a hablar de Samuel, del último capítulo de Samuel, capítulo 31. Katia estuvo la semana pasada compartiendo parte de este capítulo, hablando de la muerte de Saúl. Y hoy no vamos a ahondar mucho en la muerte de Saúl, porque ya todos conocen la historia. Supongo que ya la leyeron y ya saben de lo que voy a predicar, porque estudiaron en casa, ¿verdad que sí? Amén. Algunos estudiaron, otros no. A ver, entonces nos vamos al 1 Samuel 31, vamos a leer del 6 al 13. Amén. Entonces la palabra de Dios dice así, puestos en pie, otra vez. Eso, en reverencia a la palabra del Señor. Que leemos del 31, del 6 al 13. Dice así: Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a sus muertos. Hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyeron los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo del árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. Amén. Pueden sentarse. Ya oramos por la palabra, así que no hay que orar otra vez. La semana pasada estuvimos hablando de la muerte de Saúl, homicidio. Ya después en otros capítulos veremos el por qué homicidio. Fue parte y parte. Y así sucedió, dice la palabra de Dios, que al día siguiente los filisteos fueron a despojar a los muertos, fueron a quitar todo lo que ellos tenían de valor. Y hallaron a Saúl y a sus hijos caídos y les cortaron la cabeza. Los filisteos, no contentos con... Eso es lo que dice la palabra. No contentos con ver a Saúl que estaba muerto y sus hijos ya derrotados, en el versículo 9 dice que le cortaron la cabeza, que los despojaron de todas sus armas. Y estos filisteos enviaron un mensaje a todos los de su pueblo, para que proclamaran a la gente de su pueblo y a todos sus ídolos que habían tenido victoria. Pusieron las armas en el templo de Astarot, y en el versículo 10 dice que colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Yo no quiero enfatizar en de qué manera le cortaron la cabeza, si botó mucha sangre o no, que seguro que sí, que si le dolió o no porque ya estaba muerto, que si se llevaron un gran botín, no lo sé, supongo que sí. Pero yo quiero hablarles de algo un poco más relevante que eso, más allá de la muerte, más allá de esta cabeza cortada. Yo quiero hablar de todos los hombres valientes que se levantaron. ¿Por qué? Porque ellos anduvieron toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y hicieron algo maravilloso. ¿Quién me puede explicar o quién me puede decir en una sola frase qué es un hombre valiente? Que no tiene miedo. ¿Qué más? Que es atrevido. Que es valiente. Que es fuerte. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Diestro. Duro. Bravo.
Muchos dicen que hay personas que son valientes. Por ejemplo, mucha gente dice que las personas valientes o los hombres valientes son aquellos que arriesgan su vida tirándose de un paracaídas, no sé cuántos miles de metros, y arriesgan su vida desafiando la gravedad. Hay otros personas que comentan que las personas son valientes porque hay serpientes venenosas en el desierto y ellos tienen que sacar ese veneno de la serpiente, ponerle en un tarrito para producir los antídotos. Yo conozco a una persona muy cercana que vive en una tribu y que arriesga su vida 2 veces al día. Una que tiene que estar con una fiera en su trabajo y otra en casa. Es broma. De hecho hay un chico en la iglesia que es domador de esta, que es bastante valiente. Podemos decir que Fabio es valiente porque él anda cepillándole los dientes a los cocodrilos y todas esas cosas, y no es broma. Si quieren se meten en el Facebook, hay una foto bien guapa. Él me mostró un video la otra vez de cómo hacía peripecias con el cocodrilo, le daba besos, le metía la mano, pero yo no tuve valor para verlo. Podemos decir que él es un hombre valiente, y evidentemente. Muchos dicen que hay personas valientes por soportar a las esposas, o por soportar a la suegra. Gracias a Dios a mí me tocó una suegra que es buena. Me tocó una suegra buena. Tan buena que ya se va. Que yo no quiero que se vaya, pero se va. Pero en general, ¿ustedes conocen a alguna persona valiente? ¿Sí? David, por ejemplo. Muchos del significado de la palabra valiente ya lo han dicho. Son personas esforzadas, decididas, vigorosas, valerosas, osadas, con fuerza, atrevidas, intrépidas, heroicas, arriesgadas, aguerridas, lanzadas. Son personas, según la Real Academia Española dice que es un hombre valiente, dice que es una persona eficaz y activo en su línea, física o moralmente. Muchos a través de la historia, estaba buscando por San Google ayer, y decía que hay mucha gente que tiene la opinión de que Martin Luther King, de el Che Guevara, Nelson Mandela, eran personas valientes, eran personas aguerridas. Hay otros que dicen que Fidel también es aguerrido, otros dicen que Chávez también es valiente. Pero también encontré un comentario que se hizo hace 2 años de una pregunta que se lanzó en internet y decía ¿cuál es la persona más valiente que ha tenido la humanidad? Y hay respuestas de todo tipo, pero una de las respuestas que más me llamó la atención era que los hombres más valientes que ha tenido la humanidad, se los leo textualmente, son aquellos que están convencidos de la verdad por la que luchan. Son esos héroes que no les importa perder la vida y ser perseguidos. Por ejemplo, los apóstoles o los santos o las santas son todos aquellos que han dado su vida por Jesucristo. Los hombres valientes son los que no temen hablar con la verdad. Hay muchos que dicen que Napoleón o que Alejandro el Grande eran personas valientes. Muchos dicen que son héroes, pero algunos de ellos, si no recordamos muy bien, los perdemos de vista. Y hay personas y hay apóstoles, hay predicadores que han sido de mayor relevancia más que todas estas personas. Y sigue diciendo el comentario: sin embargo, hay una sola persona por la cual estos hombres valientes, pobres, ricos, reyes, peones, blancos, morenos, gordos, flacos, están dispuestos a dar sus vidas con valentía, por Jesucristo. ¿Ustedes qué creen? Vuelvo, insisto, hoy no me voy a centrar en lo mal que la pasó Saúl, sino en el primer punto, que es los hombres valientes. Un hombre valiente no es aquel que saca veneno de las víboras, que arriesga su vida con un cocodrilo, que arriesga su vida con su esposa o con su suegra. Es más allá. Un hombre valiente es aquella persona que hace lo correcto, pero no que hace lo correcto frente al ser humano, porque hay cosas que el ser humano hace frente al hombre
que no es correcta, ¿o no? Y hay cosas que el ser humano hace que no son correctas delante de los hombres, pero delante de Dios son correctas. Amén. Y de eso quiero hablarles yo hoy. Un hombre valiente hace lo correcto, evidentemente delante de Dios y delante de los hombres. Me llamó mucho la atención la frase del versículo 12 que dice: todos los hombres valientes se levantaron. Si lo leemos, es la primera parte. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo del Saúl. Bueno, todos estos hombres valientes se levantaron. Esto nos revela que habían dos tipos de personas, dos tipos de hombres. Porque aquí no dice todos los hombres valientes se levantaron. Eso quiere decir que habían hombres que no eran valientes y habían hombres que eran valientes. Todos los hombres valientes. Aquellas personas que fueron aguerridas, que fueron incitadas a levantar ese cuerpo, a hacer la voluntad de Dios. Todos los hombres correctos. La trágica muerte de Saúl, lamentablemente, dio la oportunidad para los filisteos de burlarse de él, de mofarse. ¿Por qué? Porque una vez que ya estaba muerto, la cultura del tiempo de Saúl dice que un cuerpo que fuese tratado de esta manera, de que fuera encarnecido de esta manera, igual que lo fue Jesús, se considera que su destino fue peor que la muerte misma. Es decir, el testimonio que a lo mejor tenía ya la gente de Saúl era diferente, por mucha grandeza, por mucho reinado, por mucho poderío que él tuviese. Murió de una manera muy triste. Y no solo eso, sino que sus enemigos pudieron cortarle la cabeza y ponerla encima en lo más alto de un muro. Muchos dicen que fue su máxima humillación. Dice la palabra que colgaron su cuerpo en el muro de Benzán. Según San Google también dice que hoy en día se puede ver en las ruinas del Benzán ese muro tan alto que estaba en la colina más alta de esta ciudad, de este sitio. Y de hecho se podía ver desde muchos sitios el cadáver decapitado de Saúl, lo que denota una humillación mayor para las personas que estaban detrás de Saúl, para las personas que seguían a Saúl. Y lo mismo pasó con Cristo. Lamentablemente, según muchos historiadores, la muerte de Cristo fue terrible, evidentemente. Nosotros por la palabra también sabemos que fue terrible. Hay películas que han hablado de la muerte de Cristo y lamentablemente esas muertes tan trágicas, la muerte de la cruz, esta muerte que después lo colgaron y lo decapitaron, son muertes de una humillación tal que la gente queda marcada y se hacían en su época para que la gente tuviese miedo, bien sea de los reyes, bien sea de algún magistrado o de alguna ley. Y evidentemente cualquiera no era ningún guapo para levantarse por encima de cualquier ley o de cualquier rey. Segunda de Crónicas 16:14 dice que ellos, una vez visto este cuerpo, ellos se levantaron e hicieron lo correcto, porque esta gente de Betzat, ¿qué es lo que hizo? Agarró al cuerpo de Saúl y lo sepultaron en una tumba. Dice textualmente, Segunda de Crónicas 16:14, que lo sepultaron en la tumba que él había hecho para sí mismo en la ciudad de David. Lo acostaron en un féretro cubierto de especias y diversos perfumes mezclados, y ellos hicieron un gran fuego en honor. En un momento de desgracia, en un momento de esta pérdida tan grande que fue la de Saúl, de esta tragedia como esta, Dios levantó a hombres valientes para que rescataran ese cuerpo y le dieran una sepultura en condiciones a Saúl. La muerte de Saúl, como les dije, fue una muerte terrible. Fue usada para glorificar a los dioses paganos, para darle gloria a los dioses paganos, para injuriar y ofender a Dios, al Dios Altísimo, porque una vez que él estaba muerto, lo vemos en la palabra que se levantó gente y enviaron mensajeros proclamando la muerte y este tipo de muerte, la muerte de Saúl,
Y fue no solo a su pueblo, sino a los templos que adoraban. Ellos adoraban en Astarot, era un sitio en específico, pero las personas de Jables de Galaad fueron los que pusieron esa, por decirlo de alguna manera, ese muro, ese corte, cortaron esa desgracia y quitaron esa ofensa, por decirlo de alguna manera, a los seguidores de Saúl, a Saúl mismo, a ese pueblo, y quitaron este cadáver de los lugares altos y le dieron una sepultura digna. El hombre valiente hace lo correcto, hace lo que le marca a Dios. Hace lo correcto no solo delante de Dios, sino también delante de la familia, delante de sus hijos, en el trabajo. Los hombres valientes aprovechan las oportunidades. En cambio, los hombres que no son valientes, que son temerosos, lamentablemente no aprovechan todas las oportunidades. Yo no le estoy hablando de nada nuevo, yo no le estoy hablando de algo inventado, yo le estoy hablando prácticamente del ABC del Evangelio. La iglesia necesita de hombres valientes. ¿Cuántos lo creen? Necesita hombres valientes comprometidos con las cosas de Dios, pero no comprometidos de palabra, sino comprometidos en espíritu y en verdad. Es decir, que la gente que se compromete con la iglesia, como ustedes están comprometidos, que lo veo día a día, domingo tras domingo, vemos sus vidas cambiadas. Ese es el tipo de persona que Dios quiere. Dios quiere que ustedes sigan siendo valientes, que ustedes sigan haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Si vemos a través de la historia, a través de la palabra de Dios, hombres decididos como Elías, hombres esforzados como Josué. ¿Qué dice Josué 1:9? ¿Quién lo tenga? Esfuérzate. Amén. Amén. Hombres valientes que se sepan las Escrituras, que escudriñen las Escrituras, que oren, que tengan comunión con los demás. Jesús, creo que tenemos un vivo ejemplo de Jesús. Jesús fue un hombre valiente, el hombre más valiente de todos, porque arriesgó su vida. Dice, yo quiero que vamos a Lucas para que leamos esto. Lucas 9:51. A ver qué dice ahí. Dice, ¿la tienen? Amén. Dice Lucas 9:51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí vemos un vivo ejemplo de que él no buscó excusa. Él fue un hombre valiente. Él, cuando llegó su hora, fue a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a recibir por nosotros, por amor a nosotros. Él se presentó valiente, que a lo mejor si nosotros nos hubiésemos puesto en su lugar, creo que hubiésemos salido corriendo. ¿O no? Solo hay una persona que cree que Jesús fue valiente. La iglesia no necesita personas como Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Él tenía poder para soltar a Jesús, pero él prefirió lavarse las manos, hacer lo correcto delante de los hombres, agradar al hombre, por su reputación, por su cargo. Pero Dios no quiere personas en la iglesia que sean ajenos a los problemas de los demás. ¿Cuántos hemos pasado por alguna dificultad? Creo que todos hemos pasado. A lo mejor estamos pasando, y si no hemos pasado ni pasamos, bienvenidos al club, porque van a pasar por dificultades, por problemas, por cualquier tipo de problemas. Pero la iglesia hoy necesita gente como ustedes, gente aguerrida, gente esforzada, hombres valientes como Pablo. La iglesia de hoy se necesita gente como Elías, gente como Gedeón, gente como Juan. Necesitan Juanes, no como los cantantes, como el cantante. Se necesitan personas como Juan. Todos ellos arriesgaron sus vidas por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Estos hombres arriesgaron sus propias vidas
para hacer lo correcto, para darle una sepultura en condiciones a Saúl, para no dejar ese cuerpo tirado y darle lo que su pueblo quería, lo que ellos a sus ojos y ante de los ojos de Dios era lo correcto, era lo sabio, era lo justo. Así que podemos ver que estos habitantes de Jabes de Galaad no solo eran personas valientes que hacían lo correcto, sino que eran personas agradecidas. ¿Por qué agradecidos? Porque si nos vamos más atrás en las Escrituras, en 1 Samuel 11, no lo tienen que buscar, ya lo vimos en su momento. Esta gente de este pueblo era reconocido por el agradecimiento que tenía. Si recuerdan en 1 Samuel 11, del 1 a 11, se cuenta la historia de que Saúl salió a ayudarlos a la batalla. Saúl salió a fortalecerlos, a ayudarlos en la batalla. Y este pueblo solo lo que hizo fue agradecer esa bondad, esa misericordia que tuvo Saúl para con ellos, y lo pagaron de una manera muy simple. Solo le dieron una sepultura en condiciones. Al asumir el trono, lo veremos capítulos posteriores, en 2 Samuel 2 podemos ver que David agradece a este pueblo por estos hombres valientes, por la amabilidad que tuvieron a la memoria de Saúl, a la memoria de Jonatán y a los hijos de Saúl. Pero en fin, a veces no somos lo totalmente agradecidos con Dios de lo que debemos ser. ¿Cuántos creen eso? Día a día metemos la pata, cometemos errores, pero ¿cuántas de las personas de aquí están agradecidas con Dios por algo? Creo que todos, ¿no? Todos estamos agradecidos porque Dios nos ha librado de enfermedades, o nos ha librado de peligro, nos ha librado de angustia. A través de su palabra nos ha dado sabiduría para cómo actuar. De verdad que a mí me llenaba, como decía el pastor el día que fuimos al paseo, que no todos pudimos ir, porque muchos estaban trabajando, otros no. El testimonio de Jaime a mí me encantó, porque eso es un vivo testimonio de que no solo Dios está obrando en su vida, sino que la palabra tiene poder, y ese testimonio nos fortalece a cada uno. Él tenía que tomar una decisión, pero él tenía dos oportunidades: hacerlo en la carne o hacerlo en el espíritu. ¿Qué creen que decidió Jaime? Amén. Y eso es bueno, porque el Jaime que yo conocía antes era totalmente diferente al que conozco ahora, ¿o no? Pero todavía le falta. Como a mí también me falta. Y como a ustedes también les falta. Y de verdad que yo le doy gracias a Dios, no voy a llorar, porque después se ponen sentimentales. Antes ya yo lloré lo que tenía que llorar. Yo creo que con este gesto de quitar ese cuerpo de estos lugares altos y darle la sepultura a Saúl como se merecía, este pueblo no solo estaba reconociendo que Saúl había hecho algo grande en favor de ellos, que les había echado una mano en la batalla, sino que Dios había obrado a través de Saúl. Y a través de este pequeño gesto, de este reconocimiento que tenía este pueblo hacia Saúl, ellos demostraban ese amor a Dios. Saúl, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallos a lo largo de su vida, como creo que todos hemos tenido errores y seguiremos teniendo errores, amén. A lo largo de la vida de Saúl él cometió muchísimos errores, metió la pata muchas veces, pero independientemente de los errores, Dios fue un canal, Saúl fue un canal de bendición para otro, fue un canal de Dios. Y si nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver, creo que todos primero hemos cometido errores, pero ¿nos ha desechado Dios a nosotros? De ninguna manera. Creo que podemos dar testimonio fiel y vivo de que si hoy estamos aquí es porque Dios no nos ha desechado. Amén. Dios no nos ha desechado a ninguno, a pesar de que como somos. Esta escritura nos habla de que nosotros también debemos ser agradecidos como ese pueblo, debemos ser agradecidos con Dios, debemos reconocer
el esfuerzo, la ayuda, la dedicación que tienen muchos hermanos día a día por nosotros, en favor nuestra, y evidentemente el favor que día a día hace Cristo por nosotros. Amén. Nos habla también de que nosotros debemos aprovechar las oportunidades, como hizo Jaime, aprovechó la oportunidad de hacer lo correcto, no delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Cuántos han tenido oportunidades de hacer lo bueno? Todos hemos tenido la oportunidad y seguiremos teniendo la oportunidad de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Pero nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, esa elección de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, o de hacer lo que nos dice la carne. Si yo en su momento hubiese seguido a la carne, lamentablemente no sé dónde estaría. Yo les contaba a los chicos de Gran Tarajal que yo he cometido errores graves, muy graves. Y de hecho, no solo yo, hay muchos. De hecho, recuerdo un joven que decía que si miraran sus pensamientos y miraran las acciones que él había hecho, no lo dejaran predicar. Hay personas y gentes que aman a Dios, que temen a Dios, que cometen errores, pero tienen esa elección. O hacen lo bueno conforme a la voluntad de Dios, o hacen lo malo conforme a la carne. Y yo te quiero decir hoy que es un mensaje muy sencillo, no sé qué esperaban, pero da igual la edad que tenga. ¿Cuál es la persona más mayor que hay aquí? ¿Qué edad tiene? Anderson dice que es mayor. Puede que tengan, yo qué sé, 70, 80 años. ¿Quién tiene más arrugas aquí? Oscar, dicen que Oscar. No, Oscar se hizo una cirugía. Desde la persona más pequeña, más joven, hasta la persona que tenga más arrugas que una pasa, desde el más pequeño al más grande, da igual quién sea, da igual la edad que tenga, da igual quién haya sido, da igual los errores que hayas cometido, porque como digo, todos hemos cometido errores. Dios también te quiere ayudar para que ayudes a otros. Lo importante de toda esta historia es saber que Dios te puede usar. Lo importante de esta historia no solo es que Dios te pueda usar, sino que te quiere usar. Dios te necesita. Dios necesita a hombres valientes como tú y como yo para hacer su voluntad, para ocuparse de sus cosas, porque independientemente de la situación en que estés pasando, independientemente de tu carácter, independientemente de tu situación económica o física, Dios puede hacer milagros y puede hacer cosas en ti. Amén. Hay dos clases de hombres. Los hombres valientes, cuando hablo de hombres me refiero en general, hombres y mujeres, la Biblia lo habla así, en general. Hay dos clases. Los valientes, esforzados, los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen lo correcto, los que están agradecidos con Dios, los que dependen de Dios, y aquellos que son miedosos, son cobardes. Cuando ven a un hermano caer, hacen la vista gorda, critican, murmuran, hunden al hermano. Pero nosotros tenemos esa posibilidad, nosotros escogemos. Dios día a día nos da la oportunidad de ser valientes o ser miedosos. Nos da la oportunidad de salir a la batalla, de rescatar esos cuerpos, de rescatar a esas personas que a lo mejor puede ser mi vecino, puede ser mi compañero de trabajo, puede ser mi amigo, puede ser mi propio familiar, mi hijo, puede ser un amigo, puede ser un hermano de la iglesia. Dios me da esa oportunidad de rescatarlo, como hicieron los de Jable con el cuerpo de Saúl. O ser miedoso, ser cobarde, como aquellas personas que se quedaron tranquilos en su pueblo y no salieron
a rescatar el cuerpo de Saúl. ¿A qué bando perteneces tú? ¿A qué bando pertenecemos nosotros? Amén. Yo creo que todos podemos dar testimonio de que en la batalla nosotros no estamos solos. Saúl no estaba solo, pero en muchas ocasiones tomó la decisión de andar solo. Jesús, siendo el mismo Dios, siendo el Hijo de Dios, cuando Jesús pasaba por una dificultad o por algún problema, ¿qué hacía? Clamaba. Pero si era el Hijo de Dios, ¿qué necesitaba Él? Tenía la misma dependencia que nosotros. Era un hombre. Si nosotros pensamos que vamos a ser hombres valientes, que vamos a hacer lo correcto, que vamos a ser agradecidos, sin Dios, todo va a ser en vano, lo que hagas. Todas tus mejores obras, sin Dios, no. Y sin embargo, nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia delante de Él. Como les decía, a veces nos creemos buenos, nos creemos valientes, nos creemos aguerridos. Y aquella persona aguerrida no es aquella persona que le quita el veneno a la serpiente. Es aquella persona que hace la voluntad de Dios, que se integra en la iglesia, que participa, que ayuda, que tiene un don de servicio. Un don de servicio no quiere decir que vamos a ir a la casa y le vamos a limpiar, que lo vamos a llevar para todos lados. Hay cosas más insignificantes que esas o más pequeñas que el hombre no ve, pero que Dios sí las ve. Yo hoy estoy empecinado con Jaime porque recuerdo muchas cosas que yo viví con Jaime en su momento cuando yo estaba creciendo y era de testimonio para mí. No voy a llorar. Y de verdad que su ejemplo, como el de muchos de ustedes, han sido y han marcado una diferencia. Mi suegra se va, pero ella ha marcado una diferencia. ¿Por qué? Porque he visto que a pesar de su edad, y a pesar del tiempo que ha pasado, ella no se queda con el conocimiento que ella tiene. Ella es una mujer valiente, agradecida, a pesar de todas las dificultades que ha pasado, por las pruebas que ha pasado. Y es muy complicado ver a una persona a las 2 de la mañana leyendo la Biblia. Y esa es mi suegra. Después de hacer comida, después de cuidar al niño, después de soportarme a mí, ella está ahí dando la talla. Creo que ella significa, igual que Jaime y que muchos de ustedes, significa de bendición para mi vida. Porque son personas, hombres valientes, personas que buscan a Dios, que aman a Dios. Pero falta más. Falta mayor compromiso, porque Dios nos los demanda. Falta mayor entrega, falta mayor asistencia. Hoy de verdad que mi corazón se contentó cuando vi mucha gente a las 10:30. Cuando a las 10:30 generalmente habían 2 o 3 personas, los que estamos en la alabanza y los ujieres, y uno que otro. Y yo le doy gracias a Dios porque poco a poco vamos creciendo, aunque ustedes no lo vean, vamos madurando en ciertos aspectos y estamos al pie del cañón. Yo le doy gracias a Dios porque hoy día, que hoy es 26 de febrero del 2012, hace 4 o 5 años atrás, esta iglesia era muy inmadura, porque cuando le tocaba predicar a otra persona no venía. Cuando había un festivo y caía un estudio, mucha gente no venía. Pero gracias a Dios, porque aquí hay personas valientes y creo que muchos podemos dar ese testimonio de que no, lo que digo no es mentira. Pero Dios quiere más. Amén. ¿Quién quiere darle más a Dios? Así que yo los animo, porque no me queda más nada que decirles. Yo os animo a que día a día seamos hombres valientes,
de que seamos hombres esforzados. No voy a llorar. Que nos pongamos de acuerdo con Dios, que hagamos las cosas con Dios, no sin Dios. Que tomemos en cuenta a Dios en la familia, en el hogar, en la finanza, en todo. Todos los detalles los quiere Dios. Amén. En la pareja, en la educación de los hijos, en las decisiones que día a día tomamos, para los sitios que vamos. ¿Será que Dios quiere que estemos donde estamos? En el sitio donde estamos. Porque si a veces miramos atrás, no somos lo que deberíamos ser ahora, pero tampoco somos lo que éramos. Pero Dios quiere más. Dios quiere hombres valientes, no como mi suegra, sino como Jesús. Que mientras que Jesús estaba angustiado, orando, sus discípulos extenuados, cansados, dormían. Dios quiere que no te duermas. Si no, ya te dormiste en la predicación. Así que yo le doy gracias a Dios por ustedes, les doy gracias a Dios por esta congregación, por lo que día a día Dios hace en sus vidas. Y yo quiero solo rogarles que nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude a ser cristianos y hombres valientes, esforzados, que ayudemos a otros, que quitemos esos cuerpos que están colgados y que los llevemos a los pies de Cristo. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Sí, Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, eres real. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos instruye, nos anima, nos consuela y nos ayuda, Señor, a vivir nuestra vida cristiana como tú la quieres, Señor. Gracias por este manual. Gracias por lo que tú nos has dejado, Señor. Y Padre, bendícenos grandemente, Señor. Ayúdanos a recordar estas cosas, no solo hoy, sino a lo largo de esta semana, Padre. Ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, a refugiarnos en ti, a buscar ayuda si la necesitamos, Señor. A contar con los hermanos, Padre, a compartir con los hermanos que día a día no compartimos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro horizonte para que nosotros podamos extender tu reino, Señor, a aquellas personas que no te conocen todavía. Ayúdanos a echarle un cable, Señor, porque así como ellos están perdidos, nosotros también estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados en su momento, Señor. Y por eso te damos gracias, porque tú fuiste valiente, tú fuiste esforzado, Señor. Tú no buscaste excusas, Señor, para morir por nosotros. Teniéndolas todas, Señor, no lo hiciste por amor a nosotros. Así que te damos gracias porque podemos contar contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.